En un rincón olvidado de la sierra peruana, rodeada de montañas y bosques densos, se encontraba la pequeña aldea de San Jacinto. Una comunidad aislada del resto del mundo, donde las leyendas antiguas se entrelazaban con la vida cotidiana, y las historias de lo sobrenatural eran tan comunes como las conversaciones sobre la cosecha. Nadie abandonaba San Jacinto, y casi nadie llegaba de fuera. Aquellos que lo hacían, rara vez volvían a ser los mismos. La aldea estaba construida al borde de un denso bosque, uno que los habitantes evitaban con devoción. Los más ancianos decían que el bosque no era un lugar común, que había algo oscuro y antiguo allí, algo que se alimentaba de los miedos más profundos de los hombres. Durante generaciones, las familias habían transmitido las mismas advertencias. Nunca entres al bosque después del anochecer. Pero, como suele suceder, esas advertencias se convirtieron en simples cuentos para asustar a los niños. Gabriel, un joven de 24 años, había regresado a San Jacinto después de años en la ciudad, buscando escapar del estrés y la velocidad de Lima. Su madre había muerto hacía un año, y él había heredado la pequeña casa familiar en el borde de la aldea. Pensó que sería un buen lugar para desconectarse, alejarse de todo y tal vez empezar de nuevo. Pero lo que encontró al llegar fue una atmósfera tensa, cargada de temor. Los aldeanos lo miraban con desconfianza, como si supieran algo que él no. Se dieron cuenta de que había olvidado las antiguas advertencias, y a pesar de los murmullos, nadie se atrevió a hablarle directamente de lo que ocurría en el bosque. El primer mes en San Jacinto fue tranquilo. Gabriel se acostumbró a la rutina del lugar, disfrutaba de la paz y la soledad, hasta que una noche, cerca de la medianoche, escuchó un sonido que no había escuchado antes. Un susurro, suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Venía del bosque. Curioso, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El bosque se alzaba oscuro y silencioso al otro lado del sendero. No había viento, ni siquiera un crujido de las hojas. Sin embargo, el susurro continuaba, suave pero constante, como una voz que llamaba su atención. El siguiente día, mencionó el incidente en la tienda local. Los aldeanos lo miraron con ojos llenos de preocupación. No escuches el susurro, dijo un anciano con voz grave. El bosque llama a aquellos que no están preparados. No lo escuches, porque si lo haces, te arrastrará a su interior, y nunca volverás. Gabriel se rió nervioso, pero el rostro del anciano permanecía serio. Los demás aldeanos desviaron la mirada, como si hablar de ello fuera demasiado arriesgado. Esa noche, el susurro regresó, más fuerte que la anterior. Esta vez, Gabriel se sintió atraído hacia la puerta, como si algo en el aire lo empujara a salir. Se detuvo en seco al recordar las palabras del anciano, pero la curiosidad fue más fuerte. Se armó con una linterna y salió al porche, observando el bosque que se cernía ante él, como un gigante silencioso. El susurro ahora era más claro. No era solo un ruido, era una voz, pero no podía distinguir qué decía. El sonido parecía venir de lo más profundo del bosque, desde un lugar inalcanzable. Sin poder contenerse, Gabriel decidió que debía saber qué había allí. A pesar de las advertencias y del temor que se apoderaba de él, comenzó a caminar hacia el bosque. Al principio, cada paso que daba parecía seguro. El suelo crujía bajo sus pies, y el aire era fresco, pero a medida que se adentraba, la temperatura comenzó a descender bruscamente. Pronto, una neblina espesa apareció de la nada, envolviendo los árboles en un manto gris. El susurro se volvió más fuerte, como si ahora estuviera directamente a su lado. Gabriel se detuvo en seco, girando sobre sus talones, buscando con la linterna de donde provenía la voz. Pero no había nadie. Solo árboles y sombras. Y entonces lo vio. A unos metros de él, entre los árboles, había una figura. No era humana, o al menos, no lo parecía. Era alta, delgada, y su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, pero lo miraban fijamente. El susurro provenía de esa cosa. Gabriel sintió que su sangre se congelaba. El aire se volvió pesado, denso, y de repente se dio cuenta de que estaba más profundo en el bosque de lo que pensaba. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura se movió lentamente hacia él, susurrando algo que Gabriel no entendía, pero que lo hacía sentir un terror indescriptible. De repente, la figura habló, pero no con palabras. El susurro invadió su mente, y lo que escuchó fue un torrente de imágenes y sonidos. Vio los rostros de los aldeanos, pero sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran alma. Los vio caminando hacia el bosque, uno tras otro, desapareciendo en la neblina, atrapados para siempre.
Y luego vio su propio rostro, deformado por el miedo, atrapado en la oscuridad. «Vienes con nosotros», dijo la voz, mientras la figura extendía una mano hacia él. «Es inevitable». Gabriel cayó de rodillas, incapaz de moverse o hablar. El frío lo invadía, su visión se nublaba, y el susurro se volvía cada vez más ensordecedor. Sabía que si se quedaba allí un segundo más, sería el siguiente en desaparecer, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. En un último acto de desesperación, cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Su grito resonó en el bosque, rompiendo el silencio opresivo. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido, y la neblina se estaba disipando. No sabía cómo, pero había logrado escapar. De vuelta en la aldea, Gabriel intentó contar lo sucedido, pero nadie le creyó. Solo el anciano que le advirtió la primera vez lo escuchó con atención. «Has visto lo que nadie debería ver», dijo el hombre, su rostro sombrío. «Pero el bosque no olvida. Una vez que te llama, siempre estará contigo. No importa a dónde vayas». Esa noche, Gabriel hizo las maletas. Decidió que no podía quedarse más en San Jacinto. No importaba cuán hermoso fuera el lugar, sabía que el bosque lo seguiría hasta el final de sus días si permanecía. Se fue de madrugada, dejando la aldea atrás. Sin embargo, cuando llegó a Lima y finalmente se instaló de nuevo en su apartamento, notó que algo había cambiado. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no las miraba directamente, y por las noches, cuando el silencio era absoluto, un susurro lejano regresaba a su mente. Sabía que, aunque había dejado el bosque no lo había dejado a él. Y el susurro, ese maldito susurro, nunca se detendría.